Bueno, buenos días. ¿Su clase? Buenos días. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en la casa de oración. Estamos aquí no por quedar bien con las demás personas, sino que estamos para alabar la palabra de Dios. Y el día de hoy traemos un mensaje en el cual viene en Mateo, donde acabamos de ver o leer hace un momento, y el cual voy a empezar también con la lectura. Y aquí vamos a ver algunos pequeños puntos en los cuales, Mateo nos da una enseñanza muy buena, ¿sí? En la cual muchas veces dejamos de tomar en cuenta. Esto es Mateo 10:32, voy a pedir que me sigan con su vista, dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto lo hemos encontrado, si hemos puesto algunas veces la atención a versículos o hemos puesto atención a diferentes servicios, hemos visto que la palabra de Dios nos ha indicado esto muchísimas veces. Lo podemos encontrar también en Lucas, dándonos a entender el mismo significado, donde dice: os digo que todo aquel, es Lucas 12, 8 y 9, os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y así podemos encontrarlo tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Un ejemplo es el de Salmos 119, 46, donde dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Prácticamente aquí nos está indicando este versículo de Mateo que el no confesar o confesar a Cristo es nuestro pan de cada día, por así decirlo. Si nosotros vamos a la parte donde es no confesar, se trata de un pecado cometido por aquellas personas que por motivo de temor, vergüenza, descuido, tardanza puede ser, o el amor a este mundo, rechaza toda evidencia de la revelación para no confesar que Cristo es nuestro Salvador, ¿sí? Esto sucede muchas veces hasta cuando ya es demasiado tarde para estas personas. Aquí es donde la importancia de confesarlo públicamente. La confesión no es solamente verbal, sino de una actitud que muestra, ¿sí?, nuestra fe en todo momento a todo el mundo. Aquí la parte donde, así como nosotros confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro único Salvador, también hay personas que se niegan, ¿sí? Pero que se niegan, a lo mejor uno diría momentáneamente, ¿sí? Y tenemos un ejemplo: Pedro, cuando él le negó al Señor Jesucristo, lo negó momentáneamente, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto es para toda nuestra vida cuando tomamos este tipo de decisiones, ¿sí? Es principalmente enfocado para creer y para confesar que el Señor Jesús es nuestro único Salvador, porque pues nosotros no quisiéramos tener una muerte sin Él, y para muchos van a tener no solamente una, sino dos muertes. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor, te agradecemos por este día, Señor, y te pedimos, Señor, en este momento que permitas que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Señor, esté obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, para llevar tu palabra, Señor, en todo momento, y para transmitirla en todo momento. Gracias, Señor, te damos por las enseñanzas que nos das en todo momento, Señor, y te pedimos que nos guíes en este servicio, en esta mañana, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, viendo lo que nos indica Mateo, que si confesáramos, ¿sí?, podemos también tener comparaciones donde sí podemos hacerlo públicamente, ¿sí? Gracias a Dios tenemos un país donde se nos permite hacerlo públicamente, sí que tengamos restricciones, ¿sí? Así también podemos verlo directamente en Romanos. Traigo muchos versículos, porque la verdad la Biblia me lleva de un lado a otro para estarlo estudiando. Romanos 10:9 dice así: que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí la palabra confesar viene del griego homologeos, espero pronunciarlo bien, homologeos. Significa declarar abiertamente y en acuerdo con lo que se cree. El acto de confesión
¿sí? Implica reconocer públicamente al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? No solo se trata de una declaración superficial, sino de una expresión sincera que surge de una convicción profunda de cada una de las personas. También aquí nos dice que creer con el corazón. Esto es no solamente una simple creencia, sino también una habilidad intelectual, puesto que tenemos la comprensión, ¿sí? Implica una entrega total, ¿sí? Confiando en el Señor Jesús y en su señorío, en su poder para podernos salvar, principalmente. La fe se manifiesta en la transformación de la vida del creyente, reflejando cualidades, no solamente su vida interior, sino también en su vida exterior. Aquí, continuando con este versículo de Romanos, podemos ver también que dice, será salvo. La promesa de salvación se vincula directamente con la confesión de la creencia, ¿sí? Muchos de nosotros enfatizamos la importancia de la fe personal y nosotros lo vemos como una fe genuina. Si nosotros llegamos a preguntarle a alguna persona en la calle, es más, cuando vamos a otras iglesias o cuando estamos así, y le preguntamos, oye, ¿tú eres salvo? Sí. La primera respuesta es, sí, soy salvo. Los que han conocido la palabra de Dios sí pueden tener esa respuesta. Y digo sí pueden tenerla porque ellos la conocen, ellos la han estudiado y ellos la saben. Alguna vez hemos encontrado en algunos mensajes donde nos han dicho, oye, ¿tú sabes cuánta gente en la calle es salva? Tú los has visto y tú dices al momento de pasar, mira, esa persona es salva, ¿sí? O te les quedas viendo y dices, oye, reflejan realmente que son salvos. Y en una predicación alguna vez escuchamos, algunos de nosotros, donde decía la persona que estaba exponiendo, yo estoy seguro de mi salvación, pero yo no estoy seguro de la salvación de los demás, porque eso es personal, eso es propio. Entonces, aquí viéndolo, lo que nos dice Mateo, donde dice, yo jamás voy a negar, estoy parafraseando, jamás voy a negar al Señor Jesucristo como mi único Salvador, es una manera de confesarlo, es una manera de declararle al mundo, ¿sí?, lo que realmente es para nosotros y lo que significa para nosotros. Allí en Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo acabamos de leer y lo entendemos y decimos, sí, yo lo confieso en todo momento, en todas partes, en todo lugar, cuando vamos. Y nos quedamos pensando, yo me quedo pensando muchas de las veces cuando hay ciertas pláticas incómodas, cuando te dicen, y voltear así como en el efecto zarigüeya, ¿tú de qué religión eres? Y a mí me costó años de tener la experiencia de poder decir, yo soy creyente de la palabra de Dios, yo soy salvo porque yo creí en Él. Si tú buscas una religión, si tú buscas una denominación, sí, te la puedo explicar, te la puedo decir, pero realmente yo soy salvo por la palabra de Dios porque Él pensó en mí, Él se fijó en mí desde antes de la fundación del mundo y por eso soy salvo, porque yo creo en Dios. Y se quedan pensando y me dicen, es que esa parte no la entiendo. O sea, no pertenece a ninguna religión. Y dije, bueno, si lo quieres ver con ese título tal cual, que me diga, soy cristiano, soy creyente. Si lo quieres ver así. Pero yo te digo que realmente lo que me llevó a la salvación no fue el ser de una denominación. Fue la palabra de Dios, ¿sí?, y la enseñanza de su palabra, de cómo me demostró que soy salvo gracias a que Él murió por mí, ¿sabes? Murió por mis pecados. La misma palabra de confesar, ¿sí?, públicamente, la podemos ver también en Juan 4:15. Y dice así en Primera de Juan 4:15 así: todo aquel que me confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Se repite esta hazaña miles de veces en la Biblia con diferentes palabras indicando exactamente lo mismo. Confesar públicamente, decirlo públicamente, que no nos dé pena decirlo públicamente, ¿sí? Aquí hay una pregunta basada, ¿sí?, en lo que dice mi boca y en lo que dice mi persona directamente. Muchas veces, como decíamos, podemos decir, sí, yo soy salvo, sí, yo soy creyente, sí, yo tengo la palabra de Dios en mí, pero allá afuera estoy demostrando otra cosa. Allá afuera me voy por todo lo que
que puede ser pecado, todo lo que puede humillar a las demás personas, todo lo que es un testimonio de falsedad en la cual no estoy llevando a cabo lo que yo estoy diciendo públicamente. Si yo lo digo con mi boca, es porque debe ser desde dentro de mi ser lo que tengo que decir realmente. Si en este caso yo estoy diciendo que soy salvo, que soy creyente y que quiero dar mi testimonio, ¿sí?, entonces lo tengo que demostrar primeramente. Entonces, si aquí nos ponemos a pensar un poquito en lo que estamos tratando de aprender poco a poco, es que nosotros podemos hacerlo abiertamente y que la palabra de Dios nos da el permiso de hacerlo. Tampoco hacerlo con la parte de, ¿cómo lo diría? Con la parte de que fuera burla. Y perdón que lo exprese con esas palabras, pero no es así que vamos a ir gritando por la calle, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Les voy a decir que si lo hacen realmente con el entusiasmo y el reflejo que puedan demostrar que venga de dentro, adelante, sin ningún problema. Pero que no lo hagan por costumbre, que no lo hagan nada más por obligación, que no lo hagan porque, es que me dijo que si no lo hacía, no me va a disparar la cena. O sea, no lo hagan por eso. Háganlo porque realmente estén reflejando su santidad desde dentro y no desde fuera. Esto nos lleva también a que confesar que Cristo es nuestro único Salvador, el confesar que somos salvos, que somos creyentes de la palabra de Dios, tiene que tener valor, ¿sí? Lo hemos estado viendo estos días en las noticias donde vienen posibles guerras, ¿sí? Y recordemos que en algunas otras guerras también fue la parte donde decían, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, mátalo. Y lo mataban. Y que llegó el temor a esas ciudades donde decías, oye, ¿tú crees en Dios? No, yo estoy contigo, de veras, yo creo en lo que tú crees. Y de ahí fueron creyendo o naciendo nuevas creencias de nuevas religiones, de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque tenían el miedo a la muerte, tenían el miedo de confesar públicamente, ¿sí? Y no tenían el valor para hacerlo lo que realmente creían, al grado que se acostumbraron a hacerlo de esa manera y que ya no creían en lo que realmente les habían enseñado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la parte donde dice que confesar a Cristo requiere valor. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 1 y 7, donde la Biblia nos ayuda con esta parte. 2 de Timoteo 1, 7 y 8 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El miedo nos hace negar. La verdad, seamos sinceros, sí nos hace negar muchas cosas, ¿sí? Muchas veces dices, ¿quién agarró una galleta? Yo no sé, me van a regañar, yo no los agarré, ¿no? Y a lo mejor es un ejemplo tan ridículo como ese, pues, pero muchas veces el miedo a que te vayan a regañar por algo, tú dices, no, yo no fui, yo no lo hice, aunque después se descubra la verdad, hablando secularmente, hablando socialmente. Tenemos miedo, no se negar, ¿sí? Aquí la palabra griega, nuevamente espero pronunciarlo bien, arneomai, se traduce al español como negar, renunciar o desconocer. Si lo queremos ver como un aspecto religioso, de cultura bíblica, algo así, también puede significar rechazar o apostatar, ¿vale? En los versículos que acabamos de leer aquí en 2 Timoteo 1, 7 y 8 nos dice que debemos de confiar en el poder de Dios, ¿sí? Especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos, persecuciones por nuestra fe. Recuerden, no debemos de avergonzarnos de compartir el Evangelio, ni de sufrir por él, sino que debemos de usar todo el poder de Dios que nos ha dado para vivir una vida que le agrade y que testifique el amor de nosotros que nos está dando Dios hacia otras personas, ¿sí? Ese poder, recordemos que no es físico, sino que es una fuerza espiritual que proviene del Espíritu Santo, permitiéndonos a nosotros superar obstáculos, vencer la tentación y cumplir realmente la voluntad de Dios. En otras palabras, no tenemos que temer por decir quiénes somos, ¿sí? O en qué creemos. Nos está dando el valor para tenerlo en cuenta en todo momento. Y sin embargo, muchas de las veces nosotros tenemos el valor
cuando estamos con más personas. Si ahorita llegara una persona y nos diera un desafío de decir, ¿quieres tu vida o quieres pertenecer a tu religión? No sabemos cómo sea el corazón de cada quien. Si nos pusieran una pistola en la cabeza y nos dijeran en ese momento, ¿qué quieres declarar? ¿Que eres salvo o que prefieres ir al infierno si quieres que salve tu vida o si quieres que te la quite? Aquí en el versículo 7 Pablo declara que Dios nos ha dado un espíritu sin temor, ¿sí? Pero nos ha dado un espíritu con poder, con amor y con dominio. En el versículo 8 también Pablo nos exhorta, principalmente estaba exhortando aquí a Timoteo, a no avergonzarse de su testimonio que tenía el Señor Jesús y también a manifestarse fiel y verdadero ante el Evangelio, ¿sí? Sin temor de consecuencias. Y sepamos que ellos tuvieron consecuencias graves, ¿sí? Digo, ¿por qué consecuencias graves? Porque si nosotros vamos y compartimos la palabra de Dios, hoy en día llegamos y no quiero nada, bueno ya. Y nos sentimos ofendidos solamente por eso. Cuando ellos realmente fue amenazada tanto su vida que los llevaron a la muerte. Ellos sí tenían problemas reales, no como los de nosotros cuando compartimos la palabra de Dios y nos azotan la puerta, nos dicen de groserías, nos dicen que no están interesados, realmente eso no es para que nosotros nos agüitemos. Eso es para que nos dé el tiempo de tener la oportunidad de llevar el Evangelio a alguien más, ¿sí? Yo muchas veces he creído que el Espíritu Santo ahí también trabaja con nosotros y nos dice, hey, aquí tocaste porque yo te llevé por esa calle, pero ¿qué crees? Esa persona no va a ser salva, por eso te está cerrando la puerta. Sigue a la siguiente casa y sigue a la siguiente casa porque te voy a llevar con quien sí te va a escuchar. Entonces no tenemos que entristecernos, no tenemos que agüitarnos, sino que tenemos que ser fieles y valientes. Esto también lo podemos ver aquí en Mateo, pero ahora en el 33, donde dice, y lo acabamos de leer, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús advierte aquí que tiene consecuencias el negar, y sabemos cuáles son las consecuencias. Es ir al infierno, primera muerte, lo veíamos al principio, y luego posteriormente otro juicio y otra segunda muerte, ¿sabes? Así lo llama la Biblia directamente. Pedro usó también la palabra de negar, y lo veíamos, ¿sí? En Mateo 26:70, cuando negó al Señor Jesús, dice, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Si nosotros nos podemos pensar aquí, Pedro estaba con el Señor Jesús, Pedro estaba a su lado, estuvo caminando con él, y aún así cuando se sintió presionado porque no tenía el apoyo de nadie más, dijo, no sé lo que está diciendo, ¿sí? A mí no me acuses, a mí no me veas, a mí no me nombres. Estoy parafraseando, pero realmente es, Pedro tuvo miedo. ¿Y qué hizo cuando tuvo miedo? Negó. También tenemos que tomar en cuenta que hay otra manera de negar, ¿sí? Muchas veces si te preguntan abiertamente, oye, ¿tú eres salvo? Puedes decir que sí, pero hay tantas personas que por miedo simplemente se quedan callados. Y el quedarse callados también es una manera de negarse, ¿sí? El no decir absolutamente nada ante una conversación, digamos, con sus compañeros de trabajo, de la escuela, con sus familiares, vecinos, que digan, ay, viene el cristianito, ¿sí? Oye, ¿tú eres cristiano o nada más te haces? Y por miedo a la presión de que todos te volteen a ver, muchas veces puedes decir, eso lo dejamos para después. Perdón, hermano, pero realmente en ese momento tú también estás negando cierta parte al quedarte callado, ¿sí? Entonces también el silencio también es malo. Nos dice, ¿sí? Nos dice en Apocalipsis 3:15 que Jesús confesará a los que lo confiesen, ¿sí? Apocalipsis 3:5 dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay un reconocimiento. El hecho de haberlo reconocido públicamente, el hecho de haber demostrado con nuestro testimonio que realmente somos creyentes y que somos salvos, tiene muchísimos beneficios. Tal vez socialmente tengamos la presión de decir, no, pues que nadie me quiere, nadie me invita a las fiestas,
Nadie me invita a convivir, de hecho en los cumpleaños ni siquiera me invitan tampoco. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, ¿sí? Quiere decir que yo soy aburrido, que yo nunca tomo, que yo nunca fumo, que yo nunca ando en libertinaje, ¿no? Pues por eso no me invitan. Pero tiene sus beneficios, ¿sí? Tiene su manera de ver las cosas, ¿sí? Digo, suceden cosas muy chistosas a lo largo de nuestras vidas cuando somos creyentes y cuando estamos fieles. Podemos tener a lo mejor muchos ejemplos en cada uno de nosotros cuando alguien nos pregunta, y el momento después de que nos preguntan, si están conformes con nuestra respuesta, se quedan y nos siguen preguntando más cosas. Pero cuando no están conformes, simplemente se dan media vuelta y se van. Te dejan de hablar, te dejan de buscar, te dejan de convivir. ¿Por qué? Porque tú eres rarito, porque tú eres diferente, porque tú no crees en lo que ellos creen, o tú no haces las cosas que ellos hacen. Entonces aquí nos está diciendo, ¿sí? En Apocalipsis 3:15, que de todas maneras a los que vencieren se les van a dar vestiduras blancas. Es una enseñanza que también tenemos aquí. Jesús, el Señor Jesús, nos da una recompensa eterna. No una recompensa, digamos, monetaria, no una recompensa de que, ay, me libré de un accidente, ay, una recompensa instantánea. Él nos da una recompensa eterna, ¿sí? Para con nosotros. También nos dice, si nosotros vamos ahí mismo en Apocalipsis, esta es una de las iglesias donde dice el 2:17, dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca. Y que esa piedrecilla escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí lo hemos escuchado pocas veces, digo para mi gusto, pocas veces, lo que es una piedrecilla blanca que dice, con un nuevo nombre grabado. En esta parte tenemos una explicación porque en la antigüedad se utilizaban unas piedrecillas blancas que utilizaban en el contexto de absolución. Digamos, si estábamos en un juicio y una persona se declaraba inocente, se le entregaba una piedrecilla, digamos, blanqueada, ¿sí? Donde decía, sabes que aquí eres absuelto. Y es chistoso hacer una comparación hoy en día, porque nosotros vemos, si hemos escuchado, digamos, el ejemplo del servicio militar, cuando te dicen, ¿sabes qué? Aquí está una piedrecita blanca o una canica blanca que le llaman, es cuando fuiste seleccionado para hacer el servicio militar, y una negra es cuando fuiste seleccionado para no hacerla. Pero aquí es un reconocimiento, y se ha utilizado durante muchos siglos para diferentes circunstancias, como una es en los juicios, otra es como un símbolo de amistad. Pero aquí en Apocalipsis da el entendimiento de que es para representar la gracia y tener un lugar de honor, ¿sí? En esta parte también nos da una identidad única, nada más. La Biblia nos dice que esa es única porque va a poner un nombre que nadie conoce más que la persona que lo recibe. Entonces, ese es un regalo que nos da el Señor Jesús a un nivel profundo y personal. Es un premio, es algo que nos da justamente para los que fuimos vencedores. La promesa, ¿sí?, que tenemos es para los creyentes que preservan la fe a pesar de las dificultades y de las tentaciones. Y esto no solamente lo vemos en Apocalipsis, también lo podemos ver en Isaías 56:5, donde nos dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Aquí estamos viendo que ya no estaba seleccionando, de hecho ya nos tiene seleccionados en la parte de que, digamos, si nos vemos en la calle y, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Escogí los nombres clásicos, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Son nombres clásicos, pero cuando lleguemos al cielo y nos den a nosotros este reconocimiento, va a ser única y exclusivamente de nosotros. Y nos da a entender que no existe otro nombre igual al que es de nosotros. Esto en recompensa a que Dios nos reconoce únicamente a cada uno de nosotros por lo que somos cada uno de nosotros. En Lucas, ahí mismo en Lucas 12:8 dice así,
de hecho lo acabamos de leer al principio, dice: os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Esto es que será confesado, ¿sí? Y que no tendremos que tener ningún tipo de pena o vergüenza, o que tenemos que tener algún tipo de resentimiento en no tener, digamos, en no ser reconocidos. Estoy dando a lo mejor muchas vueltas en ese aspecto, pero que tenemos que tener la seguridad de que para Él nosotros somos únicos, cada persona. No somos un grupo que nos juntábamos los domingos, no somos un grupo que íbamos a eventos todos juntos, no somos un grupo en el cual si Él no va, yo no voy. O sea, no, realmente Él nos reconoce porque nosotros lo declaramos públicamente por nuestro propio ser, por nuestro propio entendimiento, ¿sí? Por nuestra propia, digamos, transpiración de lo que estamos representando, lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Al momento de ser salvos. Y también vimos en el versículo aquí en Mateo, donde nos dice que negarlo también trae negación. Dice en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos. Pero dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará, ¿sí? Negar, aquí también de la palabra griega es arneomai, que es desasociarse, ¿sí? Negarse, estar aparte, como el no querer tener nada que ver con, en este caso, con la persona de Cristo. Y esto no solamente es una advertencia de las consecuencias que nos puede dar el Señor Jesucristo a los que no fueron creyentes, a los que no fueron salvos, sino es también un llamado para todos los que sí fueron creyentes y que sí fueron salvos a conservar su fe firme, ¿sí? A buscar esa recompensa eterna, a tener y saber que tenemos la fidelidad de Cristo, incluso en medio del sufrimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que tendremos ese premio en el cielo cuando estemos con Él. Aquí en la parte de 2 Timoteo, Pablo nos advierte que hay consecuencias también de negar al Señor Jesucristo. Incluso hay muchos que lo profesan como que son salvos, pero no son verdaderos salvos, no son verdaderos creyentes o verdaderos seguidores, sino que ellos están solamente por algo que hacen creer hacia los demás por conveniencia. Y lo hemos escuchado muchas veces en las iglesias, de que no, es que el hermano que era muy fiel, pues engañó a su esposa y pues no. No, que el hermano que tenía tal cargo, pues tomó el dinero y se fue. No, que el hermano que tenía las llaves de la camioneta, pues la llevó y la chocó. Y no, o sea, empezamos a ver cosas de las cuales realmente no están dando un testimonio. Solamente lo que están haciendo es que están implicando una manera formal de decir que son salvos, cuando realmente no lo están haciendo desde su corazón. Solamente lo están haciendo en términos de quedar bien con los demás, por conveniencia de lo que ustedes gusten, ¿sale? Las personas que no son salvas no tienen el reconocimiento de Dios, ¿sí? Y simplemente el Espíritu Santo jamás trabajó con ellos. Podemos nosotros decir y hacer muchas cosas, pero lo que no podemos decir y hacer es negar que si somos salvos realmente estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje con nosotros y no lo estamos dejando a la suerte. Porque inclusive la Biblia nos dice que la suerte es de Dios. Y si nosotros queremos continuar con esto, entonces nosotros tendremos de pensar si realmente somos salvos o estamos negando, ¿sí?, lo que es el mayor regalo que nos dio Dios, que fue la salvación. Aquí podemos ir directamente a Tito 1:16 y leer lo que nos dice. Profesan conocer a Dios, pero no con los hechos. Lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Negarlo con hechos no solamente niega las palabras, sino también las acciones. Ya lo decíamos, puede ser que estemos amenazados y que tengamos miedo, pero debemos de ser valientes. Lo acabamos de estudiar hace un momento, donde la misma Biblia nos dice: sean fuertes, yo estoy con ustedes, ¿sí? No me nieguen, porque yo no los voy a negar. Estén dispuestos a todo, porque todos van a tener premios, van a estar conmigo. ¿Qué mayor regalo y qué mayor premio que no sea eso?
Aquí, dando también seguimiento por la parte que lo niegan, dice en Jeremías 12:2: los plantaste y echaste raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Esto tiene que ver mucho con que muchas de las veces vemos, inclusive en las iglesias, que están llenas. Vemos las iglesias que están a reventar, que tienen inclusive que cambiarse de edificio porque son 200, 300, 500, 1000 personas. Pero solamente están echando raíces por lo que creen en ese momento que están haciendo bien, que es quedar bien. ¿Sí? Lo ponemos con esas palabras: quedar bien con los demás. Hacer lo que los demás dicen porque ellos dicen que les va bien, entonces yo también lo voy a hacer. Tratar de sacar un beneficio. ¿Sí? Inclusive muchos de ellos dan fruto en el decir: oye, no, yo voy a llevar el evangelio y mira, gané a 300 personas esta semana. Y volteas a ver las bancas de la iglesia y dices: no manches, pues ¿dónde están? O sea, 300 personas, wow, ¿no? Y muchos de ellos creen que están dando un fruto, pero están dando el fruto por sus esfuerzos y sus ganas de querer salir adelante solamente. Y es como cuando queremos estudiar algo y decimos: yo quiero pasar para ese examen, y estudias, lo sacas, pero si preguntas acerca de ese examen en una semana, en un mes, en un año, jamás se vuelven a acordar de eso. Entonces el fruto que dieron fue momentáneo, porque era por sus esfuerzos y no era por parte del Espíritu Santo. Y aquí nos dice en Jeremías: pero lejos de sus corazones, lejos de lo que es la palabra de Dios, lejos de lo que han sido sus enseñanzas. Nosotros el día de hoy tenemos la Biblia completa y podemos estudiar todas las cosas que pasaron desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, las cosas donde no estuvimos en esa generación y donde no vamos a estar en la siguiente generación. Nos dice los corazones que fueron engañados, o engañosos más bien dicho, y nos dice los corazones que fueron reales y que a pesar de todas las pruebas estuvieron firmes hasta el fin. ¿Sí? Por lo tanto, si quisiéramos poner un título o un nombre, nosotros podemos decir que seríamos esos discípulos. Hoy en día pues ya no es tanto, esos discípulos que confiesen a Cristo públicamente. Lo podemos ver aquí en Mateo 5:16. Esta expresión dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Aquí dice nuestra luz. Aquí en Mateo 5:16, dice una parte, lo que es el sermón del monte. Todos conocemos lo que es el sermón del monte, pero la verdad no todos le hemos puesto la atención. ¿Sí? A veces nos vamos por pedacitos y a veces nos vamos cuando alguien lo expresa en el púlpito. Pero realmente el sermón del monte tiene muchísimos significados que nos da el Señor Jesús a través de la oración, a través del movimiento de su palabra. Aquí en esta parte específica nos enseña que los seguidores del Señor Jesús deben de ser una influencia positiva para el mundo, permitiendo que sus buenas obras, gracias a que el Espíritu Santo está trabajando con ustedes, sean vistas por otros, de modo que glorifiquen a Dios y no al hombre. Una invitación es a vivir de manera que otros puedan ver la luz de Cristo en nosotros y que sean atraídas hacia Él. ¿Sí? La frase que se refiere aquí a la luz que brilla en el interior de un creyente es producto de una relación, de una comunión con Dios y de una obediencia a su palabra. No se trata de una luz física, ¿sí? Ojo, sino de una manifestación virtual, por así decirlo, de lo que nosotros digamos, si nos queremos llamar cristianos, de ser Cristo chiquitos, de compartir la palabra de Dios y de tener la gracia de Dios en nosotros. En todas las personas, en toda la vida de los que son creyentes siempre manifiestan esa luz, aunque no sea visible, se manifiesta de una manera demostrable. Espero pronunciarlo correctamente. Cuando otros ven la transformación que tenemos nosotros en nuestra vida, o en las vidas de los creyentes, reconocen la obra de Dios y gracias a eso se animan también a buscarlo. Y creo que así nos ha pasado también a muchos. Cuando expresamos lo que nosotros estamos haciendo o diciendo, las otras personas se preguntan, y esa pregunta puede ayudar, ¿sí?, a que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo está trabajando con ellos para ser salvos en un futuro. ¿Okay?
Confesar también es visible y lo acabamos de ver, pero en la palabra en griego dice panetón o paneto, algo así, que es una manera de confesar, ¿sí? Confesar pero realmente lo que es nuestra parte interior hacia nuestra parte exterior. En Filipenses 2:15 dice así: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto es que lo está reforzando, dice, ser luminares en el mundo, que brillen vuestras obras, que sea su palabra la que se está transmitiendo hacia otras personas gracias a que nosotros realmente somos verdaderos creyentes y que nosotros lo estamos haciendo públicamente, o que estamos expresando públicamente lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, sin miedo, sin temor, sin resentimiento, simplemente compartiendo lo que ya no se nos ha enseñado, compartir, extender un poco de lo que es la gracia que se nos ha regalado, para que los demás vean que esa gracia es el mayor regalo que nos pudo haber dado Dios en nuestras vidas. Esto también nos da con el señalamiento de que nuestra confesión nos trae honra, ¿sí? Y nos trae un desafío también para con el mundo. ¿Y esto por qué? En Hechos 4, 18 y 20 dice así: y llamándolos les invitaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto le estaba diciendo a Pedro y a Juan, ¿sí? Dice el 19: mas Pedro y Juan respondiendo diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, pero no podéis dejar de decirlo lo que hemos visto y oído. No importa lo que les digan, no importa el cómo tengan esa tentación o esa prueba en ese momento. Ustedes pueden confesarlo porque es la verdad. Ustedes pueden decir o aceptar ese desafío para indicar lo que realmente es la confesión de la palabra de Dios, y que realmente ellos o nosotros mismos podemos confesar públicamente que sí, somos verdaderos creyentes y que sí, vamos a ir al cielo. Pedro y Juan aquí vieron en Mateo 10:32 que ellos tenían que demostrarlo, ¿sí? Porque dice en el 32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Parte de nuestra lectura, y lo vimos, aquí estaban fieles. No estaban con que a ver si tengo chance, o a ver si los demás me respaldan en el barrio, ¿no? A ver si viene el ratito, o a ver si le hablo a mi pastor y me protege de estas personas que me están preguntando y preguntan y preguntan. O sea, realmente ellos vieron que tenían que transmitir lo que ya habían aprendido, y que era llevar su palabra, solamente eso. Ellos no podían callarse, no pueden quedarse en silencio. Su testimonio de ellos era una confrontación al silencio que los demás les pedían que hicieran. No lo hagas, no lo digas, ya cállate. Ellos decían: no, yo lo voy a seguir diciendo, yo lo voy a seguir ejecutando, ¿sí? Ellos pueden estar haciendo una confesión directamente para retar a este mundo, ¿sí? ¿Y esto solamente para qué? Para glorificar a Dios, para nada más. Ellos no buscaban fama, ellos no buscaban conveniencia personal, ellos no buscaban quedar bien con los demás, ellos solamente querían glorificar a Dios en cualquier lugar donde ellos estuvieran, sin importar las circunstancias en las que ellos estuvieran, ¿sí? Por eso el día de hoy vamos a ir a nuestro último punto, ¿sí? Donde dice que hoy es tiempo para confesar a Cristo, ¿sí? En Hebreos 3, del 13 al 15 dice lo siguiente: antes exhortaos los unos con los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que nos retengamos firmes hasta el fin. Que tengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. El 15 dice: entre tanto que se nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí la palabra clave, digamos, de parte de Hebreos es hoy. En la palabra griega
Semerón o Cimerón implica urgencia. El significado de hoy implica urgencia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la de, oye, no, es para hoy, lo tienes que hacer hoy, ya para mañana ya no sirve? ¿Por qué? Porque es la palabra de la urgencia que le urge a esa persona que te lo está pidiendo que sea hoy. ¿Y por qué a eso sí le hacemos caso? Pero a la palabra de Dios no le hacemos caso el hoy. Lo dejamos para después, lo dejamos para el domingo, lo dejamos para cuando tenga oportunidad, cuando tenga tiempo, cuando tenga una chance. Entonces la traducción del hoy, Semerón, espero que nos diga bien, Semerón, al español es directamente hoy. Es un adverbio griego que significa este día o en este día. A veces en algunos contextos que tiene la Biblia se usa como sustantivo para acompañarlo de un artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucha importancia, que tiene que tener significado. Si nos vamos a Lucas 23:43, que traduce la palabra hoy, se relaciona directamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice mañana, no le dijo el Señor Jesús al ladrón que estaba con él colgado, no le dijo, mira, sí, no voy a morir hoy, tú aguanta, sufre 2-3 días, te voy a dejar en el infierno, te voy a dejar en el limbo, como dicen por ahí, te voy a dejar en el purgatorio y luego voy a ir por ti. No, le dijo al Señor Jesús directamente, Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Si nosotros nos agarramos leyendo la Biblia, voy a hacer un pequeño paréntesis, y vemos, el Señor Jesús estaba clavado, ¿sí? Y lo atravesaron con una lanza también. Pero nos dice que los ladrones solamente estaban, o nos daba a entender que estaban solamente amarrados. ¿Cómo sabía que el día de hoy iba a morir? Primero que nada, pues él sabe todo, ¿no? Pero le prometió que hoy iba a estar con él en el cielo, y se lo cumplió. Entonces la parte del significado de la palabra hoy, Semerón, es realmente con un sentido de urgencia. Además, en el uso de la Biblia, si lo queremos ver en todas las partes donde se hace oraciones, significa la importancia de hacerlo de ya. En el ejemplo, y es muy famoso esta parte de la Biblia, el Padre Nuestro, donde se traduce hoy también Semerón, es de cada día. Y a petición, también el Señor Jesús les enseña donde dice, danos hoy nuestro pan de cada día, danos nuestra alimentación hoy, dando a entender la palabra de Dios. Enséñanos hoy lo que tenemos que aprender, porque realmente nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. La urgencia que tenemos de este significado es hoy, en este instante, en este momento, de compartir la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios y realmente entender que el hoy es más importante, ¿sí?, que el dejarlo para después. En Lucas 19:9 también dijo así, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Muestra la salvación como una edición del presente. Le dijo el Señor Jesús, dijo, hoy ha venido, ¿sí? No cuando venga el muchacho a tocarme la puerta y traerme el evangelio, ¿sí?, sino que hoy. La decisión del Señor Jesús es hoy, con sentido de urgencia, de tomar su palabra, ¿sí?, y los que no son salvos, reconocer que a partir de ese momento lo fueron y ni siquiera se dieron cuenta, pero ahora tienen que expresarlo para que sea públicamente la confesión de que ya son salvos, de que ya son creyentes, de que realmente no están arrepentidos de la palabra de Dios. Y recordemos que ya somos por separados. Voy a terminar con el último versículo, donde dice en 1 de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy es lo importante de compartir la palabra de Dios. No es esperarse para cuando tengamos la oportunidad, cuando tengamos el descanso, cuando no vayamos a trabajar, de aprender de lo que es la palabra de Dios. La importancia de transmitirlo el día de hoy, de confesar públicamente, abiertamente o sin importar las circunstancias, es la identificación que podamos tener, de demostrar que somos verdaderos creyentes, que somos salvos, que la palabra de Dios no da vergüenza, ¿sí?, que es una representación para el mundo y que no solamente es una doctrina que estamos cumpliendo, sino que es una decisión diaria que tenemos que tomar en cuenta para que sea nuestro testimonio. Si resumimos lo que dice Mateo 10:32 y 33, diría,
o bueno, más bien presentaría dos tipos de circunstancias o dos caminos: confesar y ser confesado, o negar y ser negado. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra de tu lugar, Señor, te agradecemos porque nos has permitido conocer tu palabra, nos has permitido, Señor, tener tus estatutos, tener tus enseñanzas, Señor. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros sepamos de la salvación, que cada uno de nosotros sepamos que tenemos que crecer en tu palabra y en la demostración de los hechos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has dado, Señor, a través de tu palabra, de tu enseñanza, en nombre de Cristo Jesús. Amén.